Buenos días. ¿Cómo amanecen todos? ¿Cansados de viajar los puentes anteriores y hoy sí decidieron quedarse en casa? Ok, bienvenidos. Nos encanta compartir con ustedes esta mañana este espacio una vez más en el que como iglesia, como Conviva Norte, queremos que la gente conozca de Dios. Ese es el espacio que está diseñado para que podamos conocer a Dios a través de su palabra, claro, compartir con nuestra familia y, ¿por qué no?, salir luego a compartir con aquellos que no conocen el mensaje del Evangelio. Estamos concluyendo la serie Justicia, ¿dónde está? Y hemos arribado a conclusiones importantes. Ustedes en sus boletines tienen algunos apuntes, tienen espacios para que ustedes puedan llenar. Eso también es una ayuda para nosotros porque ustedes no se quedan dormidos en la medida en que van apuntando. Entonces, queremos tener la atención de ustedes. Así que ustedes tienen ahí algunas de las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora. Pero antes de empezar a mirar esas conclusiones, quiero que miren ustedes la siguiente imagen. ¿Se les hace familiar? ¿Sí? ¿Han escuchado la noticia? El jefe de la unidad anticorrupción llevado a la cárcel por corrupto. Es triste, en serio, es muy, muy triste. Parece una parodia, pero no, es realidad, es la realidad que vivimos en nuestro país. Esas son las cosas que hacen que uno se pregunte, ¿dónde está la justicia? ¿Cierto? Ahora, claro, parece que lo llevan preso, pero como ya hemos visto, no sabemos cuánto vaya a demorar. Ojalá pague lo que deba pagar. Esta semana hablaba con un amigo y hablábamos un poquitico de lo triste que son las leyes en Colombia para algunos. Por ejemplo, este es el caso de muchos políticos, tristemente, especialmente políticos, roban cualquier cantidad de millones, luego van un año a cárcel, devuelven si acaso el 10% del dinero que robaron y después salen a vivir como reyes, a costas del pueblo. Entonces, la verdad es muy, muy triste. Entonces, vamos a continuar recordando algunas de esas conclusiones. Una de las primeras conclusiones en la primera charla a la que llegamos es que desde el principio de la humanidad se ha clamado por justicia. Una vez que Caín, el primer conflicto familiar en la historia de la humanidad, terminó con el homicidio. Caín mata a su hermano. ¿Por qué? Celos, rivalidad. De alguna manera, él sentía que Dios era injusto. Y luego, cuando Dios llama cuentas a Caín, una de las conclusiones de esa conversación, el final de la conversación, Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama por justicia desde la tierra. Así que esta declaración o esta realidad tiene una declaración implícita, y es que el ser humano reside una noción de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y esto es una característica de Dios. O sea, de alguna manera nosotros nacemos con esa necesidad. Pero, ¿hacemos lo que es correcto? Ahí viene a jugar un papel importante nuestro pecado, aunque sabemos lo que debemos hacer, como dice el apóstol Pablo, terminamos haciendo lo que no queremos y lo que no es bueno. Y esa es una lucha. Pero lo que concluimos y lo que debemos concluir aquí es que el ser humano ya viene con la noción de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es justo e injusto. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza, y siendo un Dios justo, Él espera que nosotros como sus hijos proyectemos lo mismo. En segundo lugar, esto nos lleva a entender que tomar la justicia en nuestras manos
no solucionaba el problema. Al contrario, lo complicaba, ¿cierto? Cuando hablamos de venganza, que básicamente es devolver el daño, ya no estamos hablando de uno que está afectado, sino de dos personas que están afectadas. Después, el domingo pasado, a través de Creciendo Juntos, y gracias a Rodri, que hoy está viajando, pero a través de lo que Dios le guió para dirigir Creciendo Juntos, llegamos a unas conclusiones que son bien interesantes y que quiero que recordemos esta mañana. Por un lado, decíamos que si estamos llenos de la mente de Cristo y tenemos sus pensamientos, no vamos a pedir algo que no sea de acuerdo a su voluntad, aun cuando clamamos por justicia. ¿Ustedes recuerdan el salmo que estudiábamos hace 8 días? En donde el salmista desahogaba su corazón delante de Dios y pedía unas cosas que para nosotros son fuertes, que tal vez nosotros hemos orado de igual manera. Así que, de alguna manera, Dios nos permite ver justicia, pero no en la medida ni en la forma en como nosotros esperamos verla. De muchas maneras, a veces cuando pedimos justicia, lo que realmente deseamos es venganza. Y Dios obra de una manera diferente. Esta semana, mientras recordaba esto, también recordé una pregunta que hicieron a una persona un día. Alguien le preguntó a un amigo, ¿qué pasó con lo que le estabas pidiendo a Dios durante tanto tiempo? Y mi amigo se queda pensando y le dice, creo que Dios no me contestó. La otra persona guarda un poco de silencio, reflexiona y le dice, tal vez Dios sí te contestó y te dijo que no. ¿Han notado ustedes a veces cómo el que Dios nos conteste es que nos diga sí? Tal vez muchas de las ocasiones en las que nosotros hemos pedido justicia por estar alimentando y por querer alimentar nuestro deseo de venganza, no hemos visto la forma en cómo Dios ejecuta su justicia. Así que es importante colocarnos en los zapatos del otro. Eso también era algo que veíamos hace 8 días. Antes de juzgar, antes de tomar la justicia en nuestras manos y quizá la venganza, debemos pensar en qué circunstancias, qué situaciones llevaron a la otra persona a que tomara ciertas acciones. Y por último, concluíamos que cuando tomamos venganza, nos complacemos en el dolor y el daño que pueda padecer la otra persona. Eso es venganza. Pero en cambio, cuando Dios ejecuta su justicia, no se complace en el mal. Esa es la gran diferencia. Dios no disfruta del sufrimiento de su creación. Nosotros decimos, le dimos de su propia medicina y sentimos un fresquito, ¿cierto? Un fresquito que de no ser bien conducido se puede convertir en otra cosa. Y en otras cosas mucho, mucho más grandes. Así que con estas cosas en mente nace una pregunta y es, ¿qué hacemos entonces con las injusticias? ¿Qué hacemos cuando somos víctimas o cuando somos testigos de alguna injusticia? Aquí hay dos extremos. Muchas personas creyentes creen que nuestro deber es encerrarnos en nuestros cuartos, orar, y sí, ese es el primer paso, pero quedarnos quietos y que se nos vulneren y que se nos violen todos los derechos. Y por el otro lado está el otro extremo, ¿sí? Los que salimos a tirar piedra. No, nunca he hecho eso. Pero son dos extremos y nosotros necesitamos movernos en medio de esos dos extremos. Entonces, ¿qué hacemos con las injusticias que nos rodean a diario? Lo primero en lo que quiero enfocar esta mañana es en el veredicto divino.
Ustedes en sus boletines tienen eso como el primer punto. Recuerdo una ocasión en la que estaba muy enojado con alguien. Y en realidad no tenía sentimientos de justicia, tenía sentimientos de venganza. Estaba muy dolido por algo que alguien había hecho. Y en medio de esa lucha, un amigo me dio un consejo que tal vez ha sido una lección que nunca olvidaré y espero nunca olvidar. Esta persona me dice: si tú quieres que realmente Él pague lo que debe pagar, déjalo en manos de Dios. Su justicia es mucho más fuerte que tu propia venganza. Quiero leerlo una vez más. Si tú quieres que realmente Él pague lo que debe pagar, entonces déjalo en manos de Dios. Su justicia es mucho más fuerte que tu propia venganza. Y pensando en eso, pensaba en un texto que es bien fuerte en términos de dejarle la justicia en las manos de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 30 y 31, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero el versículo 31, noten lo que dice. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro sentido de justicia más noble es aquel que nos lleva a dejar nuestras cargas en el único juez justo y fiel. Si usted y yo queremos hacer justicia en nuestro mundo, entonces esta es la manera más noble de manifestarlo. Nuestro sentido de justicia más noble es aquel que nos lleva a dejar nuestras cargas en el único juez justo y fiel. Así que Dios dice que si nosotros queremos venganza, que si nosotros queremos justicia, debemos entender que de Él nadie se burla. Y que cuando nosotros decidimos dejar esas injusticias en sus manos, lo que le espera a aquellos que han actuado con injusticia es algo horrendo. Parece demasiado fuerte e increíble a la vez para muchos pensar que Dios pueda manifestarse de esa manera o declararse de esta manera. A veces tenemos la connotación o el pensamiento de que Dios es solo amor, de un Dios bonachón que solo puede hacer lo que es bueno y lo que a mí me gusta. Pero ese Dios también es santo y su santidad demanda justicia y castigo sobre el pecado. Y Dios dice que es algo horrendo caer en manos de su justicia. Así que Dios es el único ser con toda la autoridad y la única regla moral para ejecutar su justicia. Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21, nos dice que entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo o lo sabré. ¿Ustedes han juzgado alguna vez a la carrera a alguien? ¿Sí? Tal vez muchas veces. O tal vez a ustedes y a mí nos han juzgado a la carrera. Tal vez muchas veces. Pasa todo el tiempo. ¿Y cómo nos hace sentir eso? Esta semana un amigo que es electrónico, él es ingeniero electrónico, y están obviamente investigando y haciendo el seguimiento
para dar con las causas y con los culpables, los responsables del atentado que hubo en el centro comercial andino. Y no sé si ustedes vieron noticias, pero encontraron a varias personas en donde encontraron algunos implementos con los que posiblemente habrían podido armar el paquete que dejaron. Y mi amigo decía, la verdad, eso no me cuadra. Cualquier estudiante que estudie cualquier rama, cualquier relación con la electrónica, es normal que cargue ese tipo de implementos en su maleta. Y lo más triste es que en nuestra Colombia querida hay muchas personas que están siendo judicializadas siendo inocentes. Así que hay temor y tenemos temores, porque a veces el veredicto que dan los jueces no es justo, porque a veces por dar resultados juzgan a la ligera y no les importa. Pero quiero que notemos cuando Dios dictamina, cuando Dios declara un juicio, un castigo, quiero que notemos lo que ocurrió contra Sodoma y Gomorra. Dios es totalmente diferente, así que nosotros podemos confiar en el castigo y en el juicio de Dios. El texto aquí, antes de que Dios borrara y exterminara estas dos ciudades, ocurren varias cosas importantes. Lo primero es que el texto nos dice que el pecado había aumentado. Esto sugiere que fue un proceso gradual. Ustedes que son padres, que son madres, no lanzan la chancleta al primer mandato que fue ignorado por sus hijos, ¿cierto? Ustedes por lo menos, el chancletazo va a la cuarta vez, no a la primera ni la segunda. Todo es un proceso. Así que el pecado fue aumentando y la misericordia y la gracia y las oportunidades fueron menguando. Y fue creciendo el pecado y creciendo hasta que Dios dice que llegó ¿a dónde? Al extremo. Y Dios cumplió su ley. Por otro lado, se nos dice que Dios descendió. ¿Descendió a qué? ¿Qué quería comprobar Dios? Que realmente el clamor que había llegado hasta Él a causa del pecado de esas dos ciudades fuera real. Ahora, pregunta, ¿Dios tenía necesidad de descender para darse cuenta de eso? No, Él lo sabe y lo sabía absolutamente todo. Pero el hecho de que la Escritura nos diga que Dios descendió avala lo inequívoco de su juicio. El hecho de que Dios descienda y vea con sus propios ojos nos da certeza de lo que Dios juzga y que el juicio de Dios es 100% válido, de que no hay equivocación. Y por último, el desafío de Abraham. ¿Recuerdan ustedes esa larga conversación de Abraham con Dios? Dios desciende antes de exterminar estas ciudades, antes de borrar estas ciudades. Dios tiene una conversación con Abraham, en la que Abraham está tremendamente preocupado por la reputación del juez justo de toda la tierra. Y después de esa discusión, Abraham llega a la conclusión de que definitivamente Dios tiene la razón y que él simplemente debe callar. Y el versículo 21 dice que después de eso, Abraham fue y regresó a su carpa. Yo no sé si Abraham regresó tranquilo o regresó con la carga con que había llegado. Lo único que sé es que Abraham logró entender los argumentos de Dios y que lo que Dios iba a hacer era apenas justo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recalca lo inequívoco del juicio de Dios
y la razón por la que Él actúa. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad y ¿qué? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Recuerdan ustedes la primera charla que veíamos y considerábamos el hecho de que muchos de los victimarios que van a un juicio tergiversan los argumentos a su favor? O sea, los mismos argumentos son injustos. Pues es lo que Dios está diciendo aquí. Su ira se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad, con aquellos que entorpecen sus planes, con aquellos que actúan de manera incorrecta. Este es un principio que se aplica a todos los aspectos de la vida. Dios obra a partir de lo que Él ha establecido, así que el principio es simple. Si no existe ley, no existen infracciones. Como buenos colombianos decimos que echa la ley, echa la trampa. Pero eso es falso, ¿cierto? Aquí no vemos esos casos. Tristemente es así. Pero si Dios estableció unas leyes, Él se encargará de cumplirlas. Según Dios, todos los seres humanos de alguna manera tenemos un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cada cosa que hagamos recibirá la consecuencia. Si es bien, para bien. O si es mal, entonces para mal. Humanamente, a este nivel, nosotros nos complicamos un poquito las cosas. Existen unos dilemas éticos que no nos ayudan demasiado. ¿Cuáles son esos dilemas éticos? Cuando hablamos de justicia, hablamos de un principio moral. Y la moral es un concepto universal. Cuando nosotros hablamos de ética, es un poco más personal. Cada uno de nosotros tiene su propio perfil ético. Nosotros, como líderes y como pastores que Dios ha puesto en la iglesia, necesitamos manejar un código ético. Pero en la humanidad eso nos ha confundido un poco. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el sicario que le reza a la Virgencita para que bendiga el arma con que luego dará muerte a su víctima? O tal vez el ladrón que no roba ladrón. O que no roba una iglesia. O la persona que roba a los ricos para dar a los más necesitados. Existen unos dilemas éticos que nos confunden a la hora de establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo y lo que es injusto. Y eso hace que a veces las cosas se nos confundan y que en la mayoría de los casos todo sea justificable. Con Dios no existen tales dilemas. Dios dictaminó lo que es bueno y lo que es malo. Y el justo castigo por la justa consecuencia por cualquiera de las cosas que hagamos. Pero Dios no vacila con ese tipo de cosas. Así que su juicio nunca ha sido injusto. Tampoco es hombre para que le podamos manipular o para que le podamos engañar. Entonces, habiendo dicho eso, ¿creen ustedes que podemos confiar en el veredicto divino? ¿Creen ustedes que podemos descansar y llevar las injusticias de nuestra sociedad confiando en que Él dará el pago justo? Sí, completamente sí, es un sí rotundo. Pero la pregunta es,
¿cuándo hará Dios justicia? Porque nuestro sentimiento de venganza sigue ahí y sigue reclamándolo rapidito. Quiero verlo con mis propios ojos. Jesús, en el sermón más famoso de toda la historia, el sermón que jamás alguien puede igualar, en Mateo 5, capítulo 6, Jesús dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Punto número 2 en sus boletines: hambre y sed de justicia. Me encanta esta combinación. Hambre y sed. Dos necesidades humanas de algo que Dios promete saciar. Me encanta. Es de humanos tener hambre y es de humanos tener sed, pero es de Dios la autoridad moral para ejercer justicia y saciar nuestras necesidades. Y Él ha prometido hacerlo. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Saben? No es casualidad que Dios mencione esto en el Sermón del Monte. ¿Saben? Lo que Jesús hace en Mateo 5 es declarar las reglas de su reino. No las reglas de la tierra, no las reglas de esto que es pasajero. El Sermón del Monte es una descripción de cómo son las leyes en el reino futuro, en el reino eterno al mando del único Dios justo. Así que Jesús está diciendo que en el futuro nuestra sed y nuestra hambre de justicia va a ser saciada, no aquí, sino en la eternidad, en su glorioso reino. Ahora, ¿qué hace Dios mientras tanto? ¿Qué hace Dios para satisfacer nuestra sed, nuestra hambre de justicia mientras llega ese día? Dios ha establecido entes y ha colocado personas y autoridades terrenales. Algunas personas, incluso hablando de dilemas éticos, algunos creyentes creen que como hijos de Dios no deberíamos acudir a las autoridades legales. Es un punto de vista respetable. Yo pienso diferente. Siento que hay un patrón bíblico que se debe cumplir, pero siento que hay ciertas ocasiones en las que Dios avala el hecho de que nosotros vayamos a las cortes. Creo que necesitamos hacerlo. De hecho, creo que muchos creyentes, sabiendo eso, hacen y deshacen en iglesias, porque no tienen a alguien más allá que ponga un stop a sus acciones. Así que, ¿qué hace Dios? Coloca autoridades terrenales. Y por favor, autoridad y leyes terrenales no debe traducirse como negligencia divina. Autoridad y leyes terrenales no debe traducirse como negligencia divina. Algunas personas sienten que Dios creó, nos dejó aquí y se fue, que simplemente se desentendió de todo y que todos podemos hacer lo que queremos. No, Dios colocó autoridades. Dios instauró leyes terrenales y dio capacidad a los hombres para que ejerzan la justicia, a los cuales Él también espera que nosotros acudamos. Así que antes de cometer actos injustos y dar rienda suelta a nuestra sed de venganza, Dios nos manda a esas autoridades. Si tú crees que tu vecino está cometiendo una injusticia grandísima,
pues hombre, no vas a poder juzgarlo bajo el parámetro de la iglesia o de la Biblia. Hay otras reglas y otros niveles para esos casos. Necesitamos denunciar. Eso es algo lícito para nosotros. Podemos hacerlo. No podemos quedarnos callados con las injusticias. Hay cosas que podemos hacer y que incluso las mismas leyes colombianas nos apoyan. Porque a veces creemos que ser hijos de Dios y que ser creyentes es estar a la sombra de la sociedad. Y tampoco es eso lo que dice Dios. Quiero que lean conmigo en la primera carta, capítulo 2, versículos 13 al 25 del apóstol Pedro. Leemos lo siguiente y por favor quiero que, si ustedes tienen sus Biblias físicas en su mano, lean cuidadosamente y traten de subrayar algunas palabras, algunas oraciones que son de suma importancia para el tema que estamos tratando. Dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Eso debieran estar subrayado en sus escrituras. Cuando miro las personas que tenemos como autoridades, en serio, les confieso que quisiera desaparecer esto de la escritura, pero no puedo hacerlo. Dios quiso que así fuera. Así que nosotros debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Sí, vivimos en una sociedad en la que se castiga el que hace el bien y se premia a los que hacen el mal. Pero eso no nos exonera delante de Dios. Su palabra es clara. Necesitamos someternos a lo que dice su palabra. Dice el versículo 15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios tarde o temprano hará justicia por el justo. Esa es su promesa. Actuad como personas libres, y aquí va otra oración que cada uno de nosotros debiéramos tener subrayado en nuestras escrituras. Dice, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchas veces hemos llegado a creer que no sirve de nada hacer lo que está bien. El Salmo 71, un salmo con el que tuvimos la primera charla, hablaba de eso. Un tipo, como usted y como nosotros, un hombre con una sed de justicia grandísima, que se pone a mirar a su alrededor todo lo que está ocurriendo y llega a la conclusión de que en vano ha lavado sus manos en inocencia. Así que en algún momento él pensó, haré lo mismo que ellos. Porque después de todo, ¿para qué sirve portarnos bien? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros no podemos encontrar ni en nuestra libertad, ni en las malas acciones de otros, un pretexto para nosotros ir en contra de la voluntad de Dios. Dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a quienes, a los buenos y a los amables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos de aquí son empleados? Tienen que rendir cuentas a un jefe. Ok. Ustedes han tenido jefes a los que llamarían buenos y a los que llamarían malos, ¿cierto? Y cuando hemos tenido jefes malos, como buenos creyentes,
los tenemos presentes en cada una de nuestras oraciones, ¿cierto? Porque Dios toque esos corazones. En alguna ocasión tenía problemas con un compañero, no era mi jefe, pero era la persona antigua. Así que cuando uno es el empleado nuevo, los compañeros antiguos son peores que jefes, que jefes arrogantes incluso. Y en alguna ocasión yo estaba muy, muy cargado, llegué con toda esa carga en mi corazón después de un día terrible y le conté a la persona que había en casa, le conté lo que estaba pasando y que incluso tenía ganas de renunciar. Yo esperaba que ella se aliara y se compadeciera de mí. Su respuesta fue, ¿y ya has orado por él? En ese momento uno no quiere, lo último que pasa por la mente es orar. Pero en la verdad es lo que Dios dice. Es lo que Dios manda para cada uno de nosotros. Esta semana alguien me compartía de una situación parecida. Ha luchado mucho con un compañero, con uno de sus jefes, y la reacción fue simplemente esa. Y esa persona estaba feliz porque Dios sí le estaba respaldando. ¿Cómo no va a respaldar Dios cuando nosotros cumplimos lo que Él manda? Dice el versículo 19, lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? O sea, si nosotros hacemos lo incorrecto, nuestro merecido es que pues, nos castiguen, que nos vaya mal. Pero si hacemos lo correcto, entonces somos bienaventurados cuando recibimos castigo. Dice, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Siéntanse bienaventurados cuando son causa de alguna injusticia. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Nos gusta eso? Es muy difícil. Pero la promesa de Dios sigue ahí. Si ustedes son castigados por hacer el mal, si son despedidos porque actuaron de manera incorrecta, pues es apenas lo que merecen. Pero si son expulsados, como muchos casos que conozco, porque simplemente el jefe quiere acomodar en su oficina al primo hermano, al cuñado lejano, y entonces inventan cualquier excusa para hacer que personas renuncien, siéntete bienaventurado. Dios promete que hay recompensas por eso. Versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Si Jesús lo hizo, la gran pregunta es ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, encomendó esas injusticias en las manos de su Padre, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que es una cuestión de roles. Obedecer y hacer lo que es justo es nuestra responsabilidad, sin importar y sin mirar lo que haga nuestro hermano o nuestro vecino. Esa es una responsabilidad personal. Si los demás hacen lo incorrecto, lo injusto, tendrán
la paga por ello. Dios usa instrumentos terrenales para hacer justicia. La imagen que veíamos al inicio es uno de esos pequeños brotes que terrenalmente nos dan satisfacción y que terrenalmente nos llevan a pensar, bueno, a veces la justicia actúe. Ojalá esta persona pague lo que deba pagar. Pero Dios utiliza la justicia terrenal para hacer justicia y para ejecutar su justicia. Si ellos cumplen o no, un día van a rendir cuentas delante de Dios. Esto no es solamente para los hijos. Todos un día, creyentes y no creyentes, vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta por las cosas que hicimos. Me encantan porque me hace pensar en lo que Jesús prometió: saciar mi sed y hambre de justicia. Hambre y sed. ¿Saben ustedes lo que es eso? ¿Saben ustedes lo que es tener hambre? ¿Lo que es tener sed? Al menos que nosotros hayamos experimentado hambre y sed, sabemos lo que es estar saciados. De otra manera, no vamos a entenderlo completamente. Más Lucado, un escritor muy conocido, cuenta una historia que ilustra maravillosamente esta verdad. Y mientras leo, quiero que ustedes presten mucha atención a lo que voy a leer de manos de este autor. Dice que esto aconteció el 7 de diciembre de 1988 a las 11:30 de la mañana, en un sismo tal vez uno de los más fuertes que haya ocurrido en Armenia soviética. Susana sabía que ella moriría, pero deseaba que su hija viviera. Encontró un vestido, quizás el que había ido a probarse, y le hizo una cama a su hija. Aunque el frío era intenso, se quitó las medias envolviendo con ellas a la niña para mantenerla abrigada. Las dos permanecieron atrapadas durante 8 días. Fue un sismo impresionante en el que una madre quedó sepultada bajo los escombros al lado de su pequeña hija. Por causa de la oscuridad, Susana perdió la noción del tiempo. Debido al frío, perdió el tacto en los dedos de las manos y de los pies. Por causa de su imposibilidad de movimiento, perdió la esperanza. Solo esperaba que llegara la muerte. Empezó a tener alucinaciones. Sus pensamientos divagaban. Un sueño misericordioso ocasionalmente libraba el horror de su entierro, pero el sueño era breve. Siempre había algo que le despertaba: el frío, el hambre, o casi siempre la voz de su hija: mamá, tengo sed. En algún momento de esa noche eterna, Susana tuvo una idea. Recordó un programa de la televisión acerca de un explorador en el Ártico que se estaba muriendo de sed. Su camarada se cortó la mano y le dio a su amigo de su sangre. No tenía agua, ni jugo, ni frutas, ni líquido alguno. Fue entonces que recordé que tenía mi sangre. Con sus dedos adormecidos del frío, Susana tanteó hasta encontrar un pedazo de vidrio roto, se hizo un corte en el dedo índice izquierdo y se lo dio a su pequeña hija. La historia es una historia real. Más Lucado, después de describir ese episodio, él escribe: bajo los escombros de un mundo caído, en el cual pareciera que cada quien hace lo suyo propio, en el que sus hijos claman por justicia, se atravesó las manos. Entre los despojos del naufragio de una humanidad colapsada, se abrió el costado. Sus hijos estaban atrapados con sed y Él dio su sangre. Cristo no nos promete
que aquí en esta tierra vamos a gozar de una justicia justa. Pero a cambio de eso, dio su vida, derramó su sangre en la cruz para un día en el futuro saciar nuestra sed, nuestra hambre de justicia. Tal vez no lo vamos a experimentar mientras estemos aquí en esta tierra, pero tenemos la plena convicción y la certeza de que un día viviremos en un reino justo. Un reino en el que Dios ha prometido saciar nuestra sed. No un poco, no mejor, sino completamente saciados, satisfechos, completamente llenos. El hecho de tener hambre y sed de justicia es una buena señal. Y ojalá mientras estemos en esta tierra, esa sed que aún no logramos saciar sea la misma que nos anime y nos motive a vivir aquel día cuando Jesús mismo haga justicia y nuestra sed sea completamente saciada. Ojalá esa sed y ese hambre sea la misma que nos motive a buscarla y actuar de manera justa, porque tenemos la promesa de una recompensa, porque tenemos la promesa de que un día Dios hará justicia. Vamos a inclinar nuestros rostros en un momento de oración. Creo que Jesús no pudo pensar en algo mejor para describir la necesidad y para describir la forma en que sus hijos deben anhelar la justicia verdadera. Hambre y sed. Esta semana, mientras Dios me guiaba a través de su palabra, yo me sentía privilegiado y me sentía bienaventurado y me sentía feliz, más allá del dolor de ver una sociedad destruida por la injusticia, porque pensaba en que un día voy a tener el placer de conocer la justicia verdadera de manos del juez justo. Me encanta que haya un vacío que esta tierra no puede llenar en mi vida. Y me encanta pensar que un día voy a estar completamente lleno de eso que ahora no tengo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No desmayemos, no nos desanimemos, porque Dios lo ve todo, absolutamente todo. Conoce nuestros corazones y un día va a juzgar de la manera precisa. Padre, yo te alabo por tu palabra. Te alabo porque casi que puedo pensar en las injusticias de este mundo como un abreboca, como una invitación a tu reino perfecto. Casi que estas cosas me hacen sentirme más y más motivado el día en que me encuentre delante de ti y mi necesidad de justicia sea completamente saciada. Por ahora, Rey, yo te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacer lo que es justo delante de ti. No a guiarnos por la ética humana, sino por lo que tú has establecido
como regla moral para la humanidad, para tus hijos. Yo te ruego, Padre, que nosotros podamos conducirnos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de tal manera que haciendo el bien, nosotros podamos detener la injusticia, que podamos callar la maldad de la manera en como tú nos has mandado a que hagamos. Padre, gracias porque has puesto unas leyes terrenales que aunque a veces son corruptas, tendrán que dar cuentas un día delante de ti. Por ahora, ayúdanos como hijos tuyos a determinar cuándo debemos acudir a ellas, cuándo es noble, cuándo es preciso y cuándo debemos actuar. Por favor, Rey, que nosotros podamos como iglesia marcar la pauta de justicia en un mundo que se desmorona por la injusticia de los hombres que detienen con injusticia tu verdad. Gracias por tu palabra, Rey. Gracias por un mensaje de consuelo para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.